Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Espero que están muy bien, que la vida les trate muy bien y que andan muy felices en lo que están haciendo. Da igual lo que están haciendo. Hoy el partido es frente al Boca Juniors en la Libertadores. Recuerden que si ganamos hoy estamos ya casi clasificados. Así que vamos a ir por todas con los mejores. Bueno, algunos de los mejores. No, con los mejores. Van a quedarse así. No hay más cambio que hacer. No hay más cambio que hacer. En el último partido empatamos en el campeonato. Así que son 2 puntos de perdidos que vamos a tener que recuperar. Pero antes que empiece el partido, recuerda, mi amigo, tú que estás ahí del otro lado, suscríbete, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos, con tu familia, que estamos aquí para disfrutar, para hablar. Y bueno, deja un comentario porque es, la verdad, algo animador para nosotros, para bancarnos. ¡Mírame la Bombonera! Estadio Alberto G. Armando. El Estadio Alberto J. Armando, o como se lo llamen, la Bombonera del Club Atlético Boca Juniors. Un club mítico de la Argentina. Club que, bueno, yo respeto, pero no admiro, porque yo soy de River. Y bueno, eso es un buen FPS. Te meten la verdadera locura, porque la Bombonera es una pasada. La Bombonera es una locura cuando vas ahí de visitante en un partido de visitante en un partido, pero en un partido de Libertadores aún más. Y mírame este hincha. Además hoy saben que si pierden están casi para afuera, así que el recibimiento tiene que tener muchísimo, pero muchísimo cariño. Son un hincha increíble. Y vamos a ver cómo sale el partido. Tenemos que volver a levantarnos, tenemos que volver a levantarnos. Hoy cueste lo que cueste. Hoy tenemos que ganar. Sí, canto muy mal. Lo sé, canto pero muy mal. Pero bueno, esta noche cuente lo que cueste. Esta noche tenemos que ganar. Una huevo, una... ¿Cómo es esa canción? Esa canción. Hoy sale como sale, ¡ganamos! Arrancó el partido. Boca Juniors con la pelota y con sus colores tradicionales de ritual, el azul y el amarillo. Y nosotros, como bueno, nuestra color son azules, así que no podíamos, así que tenemos la camiseta roja. Y viene la pelota en Ubisha, Andrada, ¡corre! Oh, Ubisha no supo aprovechar la oportunidad. Vamos muchachos con todo. Hay que hacer algo, Es el tercer y último partido afuera de casa en la fase de grupo. Mete la bola Espinosa, rechaza la defensa. Va a aparecer Beckenbauer Vito con la pelota, la levanta, mete ahí, llega la pelota hasta Deni. Aparece Buffarini que la recupera. Va a salir Boca Juniors a la contra, viene Visha frente a Barrios. Recupera la pelota. Boca Juniors sigue con la pelota. Vendaño la recupera. Mete para Condelli entrega para Martínez para Deni. Rechaza la defensa. Recupera la bola Deni. Pero lo tocó Alonso. Y la pelota que llega tranquilamente a Andrada. Mete para Buffarini. Sigue la pelota con Pavón. Contra Boseyu. Uy, qué pico hubiera sido eso. Buffarini recupera a Espinosa. Boseyu. El hombre de Dinamarca, Condelli.
Llegará hasta para la pelota el 10 que la mete para el hombre de Dinamarca. Aparece Buffarini para recuperar la pelota. Alonso para elevarla. ¿Qué hace Barrios? ¿Qué hiciste Barrios? No. Uf, menos mal que son malos. Viene la bola con Barrios. Barrios con Espinosa. Viene para. El 10. Abre para Boseyou. Boseyou a la carrera con Buffarini. Buffarini que manda la pelota afuera. Vamos a seguir metiéndolo todo. Vamos a seguir metiéndolo gana. Boseyou para Crondelli. Con Espinosa para Denny. Sigue la pelota con Denny. Esconde, pero recuperan ellos. Viene la bola con Nández para Benedetto. ¡Golazo! ¡Gol! De Benedetto. Gol para Boca Juniors. Otra vez arrancamos mal. Herrera no atara una. Es increíble. Por eso quería a Chávez. Oh. ¿Cómo quieres ir a ganar a Libertadores con un arquero así de mal? 1-0 gana Boca Juniors. Wow, una contra. Como el Boca de la realidad. Una contra y te matan. No hacen demasiado juego y se va a venir Barrios. Mete la pelota para Andrada. Aplícate, por favor. Barrios. Viene la pelota con Buffarini. Vuelve atrás con Izquierdos que... Uf, casi se la perdió, Casi la recuperó para. Viene la bola con Buffarini atrás. Mete para Izquierdos. Reynoso. Vuelve atrás. Aparece Villa. La toca para Reynoso. Aparece más para Benedetto. Arriba. Aparece Boca. Se agrandece Boca con las oportunidades, que nosotros estamos perdidos. No hay nadie que esté en su lugar. Vamos, muchachos, con cabeza, con corazón. Ha llegado todo, minuto 30. Aparece Denny. Recupera la pelota frente a más. Denny, está solo Denny. La mete para Ubisha. Centro, rechaza la defensa, aparece Barrios, la recupera Barrios, la quita Nández, que va a meter la bola afuera. Viene la bola con Barrios, viene Martínez, levanta Martínez, la tapa Andrada, la tuvo la bola de Chile, vuelve la pelota con Denny para fuera de juego. Metió el gol el número 10, pero estaba en fuera de juego. Vuelven. Bueno. No vamos a arrancar una mala serie, ¿no? Empezamos ahí, estamos perdiendo. Aquí no puede ser. Despertanse. Que está ahí la clasificación para la próxima ronda. Dale, muchachos. Viene la bola con Boseyou para Crondelli que se la roban. Viene Boca a la contraataque. Viene Benedetto. Aparece Aveldaño. Recupera Espinosa. Dale para Denny. La mete la bola para Ubisha. Llegará Ubisha. Sigue con la pelota escondido. La mete para Barrios. Centro de Barrios. Rechaza Andrada con los puños. Aparece Pavón que entrega para Reynoso. La mete para Benedetto.
Benedetto. Abre ahí para Mas. Mas. Emmanuel Mas que sigue con la pelota el 3. Viene Emmanuel Mas. La toca para Reynoso. Reynoso con Emmanuel Mas. Sigue para Martínez. Pero recupera Mas. Centro de Mas. Benedetto afuera. Benedetto afuera. No llegan, ¿eh? No llegan ni Vitor ni Avellaneda. No llegan ni Vitor ni Avellaneda. No llegan. 1-0 gana Boca Juniors. Nos acercamos del minuto 45 y de la pausa. Habrá un minuto más. Viene la bola con Nández. Recupera Espinosa. Pita la pausa el árbitro. Qué malos somos. Qué malos somos. Podríamos hacer más, pero estamos haciéndolo malo. Y lo poco que tenemos se lo ataba Andrade. Hay que hacer más. Viene Condelli. Mete la bola Espinosa. Espinosa para. Vuelve con Espinosa. Deni que abre. Aparece Ubisha. Gol. Chileno. Gol. Universitariano. El gol de la U de Chile. Que empata el partido. La metió el 11. La metió Ubisha. Justo a arrancar la segunda parte. La U de Chile empata el partido. La U de Chile 1. Boca Juniors 1. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Y toda la cabeza fría y la tranquilidad en los pies de Ubisha, ¿eh? Para colocarlo en el buen lado. Uf. Estamos de vuelta, señores. Ahora hay que darle vuelta al partido, ¿eh? Hay que darle vuelta al partido. Va la pelota para Andrada. Mete la bola arriba el portero. La pelota que sale, pero para nadie. Aparece Denis. Se la llevará Nández primero. Y recupera la bola Vitor. Para Espinosa. Viene para que mete para Denis. Denis tropieza. Sigue la bola suelta. Aparece Nández para llevárselo antes del hombre de Dinamarca. Aparece Vitor. Viene Espinosa. Espinosa para Deli. Toca Andrada. Andrada para salvar a Boca Juniors otra vez. Y para negarnos la oportunidad de ponerla en el segundo. De poner la pelota en Cone. Vamos a ir. Por favor, aplícate el hombre de Dinamarca. Mete la bola con Deni. Llega hasta Vitor. Andrada otra vez. Es un festival que está haciendo el arquero. Mírame qué es esto. No. Vitor la metió afuera. No, ni la tocó Andrada. Y se va a venir Boca Juniors en ataque. Cuidado. Recupera la bola Nández. Recuperan ellos. Viene la bola. Me le metimos 4 ahí, pero no estaban frescos nada. Viene la bola con Deli. Va a meter para corre frente a Izquierdos. Vuelve a recuperar la pelota Izquierdos. La tiene Boca Juniors. Vuelve atrás con Izquierdos. Con Nández. Uy. Se la salva. Y llega hasta Alonso antes que se la roban. Viene Visha. Viene Manuel Mas. Sigue Mas. Mas para Benedetto. Sigue la pelota con Pavón. Centro. Rechaza Barrios. Se salvó la U de Chile y viene la contra. Deni. Aparece Marcone para que la pelota no llegara para. Viene Benedetto. Y atrapó Herrera. Se va poniendo muy bueno el partido, ¿eh?
Se va poniendo el partido muy bueno. Para. Aparece Izquierdos antes de Denny. Recupera la bola Pavón. Para Marcone. Viene la bola hasta Izquierdos. La mete como puede. Llegaría hasta Buffarini. Recupera Espinosa. Para. Se lo lleva. Falta. Vamos a hacer cambios. Para afuera. Ya entra Enrique. Martínez, que no rinde más afuera. Ya entra Oros, que está en un buen momento. Y... ¿qué hacemos? Oros ahí arriba. Ubisha afuera. Ya entra Lucientes. Vamos, señores. Mete la bola. Llega hasta Espinosa. Recupera Buffarini para Pavón. Para Izquierdos. Manda la pelota afuera y va a haber cambios. Nuestros 3 jugadores que van adentro a ganar el partido, que queremos clasificarnos ya. Viene Espinosa, centro, de ahí, Andrada. Es increíble Andrada, es una bestia Andrada. Es lo único bueno que tiene ese equipo, hasta en el videojuego. Viene la pelota, centro, Benedetto, gol. ¡Oh! ¡Qué malos somos! ¡Gol del Bocaruño! El segundo gol para adelantarse el Bocaruño. Lo metió Benedetto. La serie que estamos iniciando es muy mala esta serie. ¿Cómo puede ser que estamos perdiendo 2 veces? Muy mala. De momento solo que ganemos al Targuera en su terreno, Solo le hemos ganado al Targuera en su terreno. Perdimos frente al Mineiro y estamos perdiendo aquí. Quedan 15 minutos. Pero perdemos de manera injusta, Viene la bola. Denny. La mete para Enrique. Otra vez Andrada. Es increíble. Viene la bola Espinosa. Fuera. No puede ser. Lo tenemos todo. Hacemos todo mejor que ellos. Todo menos el gol. Todo menos el gol. Es increíble. No merecemos perder ese partido. Como tampoco en el Mineiro no podíamos perder. Pero lo perdimos. Viene Visha. Aparece Víctor. Recupera la pelota. Visha. Se salva Barrios. La toca para el hombre de Dinamarca. Y ahí arriba. Oros. Mete la bola Oros. Recupera Marconi. Marconi que es hasta mejor aquí que en la realidad. Viene la bola. La tiene más. No, señor árbitro. ¿Dónde está la falta ahí? Por favor, señor. Déjense de esta mentira. Es increíble. Pone la pelota arriba, Pavón. Rechaza la U de Chile y se viene a la contra. Denny para Oros. Va a llegar Oros. Lo tiene Alonso. Oros mete el centro. ¡No! Muy malo. Viene la bola. Mete Reynoso. Entrega para Pavón. Que no llegará. Herrera. Nos constata el partido Herrera. Viene la bola Boseyu. Espinosa. Falta. Vamos, muchachos. Vamos. Boseyu arranca con Vitor.
con Espinosa, que abre para Enrique. Enrique que toma carrera, va a centrar, rechaza la defensa de Boca como puede, aparece la pelota luciente, fuera. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Lo hacemos todo mejor que ellos. Todo. ¿Cómo se...? No. 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 No puede ser. No puede ser. Vamos a volver a darles vida. Ellos que nunca habían ganado un partido en esta Libertadores. Es increíble. Y vienen ellos. Herrera Cone. Le vamos a dar una vida. Le vamos a dar una vida para la clasificación. Es increíble. Y después habrá que ganar sí o sí el Minero en nuestro estadio. Oh, qué malos somos. Qué malos somos. Qué malos. Qué mala serie hemos arrancado. ¿Por qué estás celebrando? Clasificado. Aún perdiendo clasificamos. Hay que ver los resultados entonces, ¿eh? Hay que ver el otro resultado del grupo entonces. Porque si celebran, quiere decir que estamos clasificados a pesar de la derrota. Aún así, a mí no me gusta celebrar después de derrotas, ¿eh? No me gusta celebrar después de derrotas. Hay algo que es seguro, Herrera se tiene que ir. Nos arruinó el partido. Miren, 9... No, Andrada hizo un partido bárbaro. Bueno, hombre del partido Benedetto porque hizo los 2 goles, pero realmente es Andrada que mantuvo en vida. Estamos muy mal. Estamos muy mal. El Minero y Targuera empataron. River ganó, Sao Paulo ganó, Grêmio ganó. El Cristal creo que está calificado ahora. Palestino ganó. Y la U Concepción goleó. Muy bien. Entonces somos los únicos chilenos que perdimos. Puntos 9. Minero 8. El Targuera y Boca Juniors 5. Así que con esta regla de 3, si aún perdiendo frente al Minero pasaremos. Así que por eso estaban celebrando. Pero bueno, hicimos un muy... Cristal está clasificado. Queda un ticket entre Robazavar y Grêmio. San Lorenzo, Zagrepacu está clasificado. Queda un ticket entre la U Concepción y San Lorenzo. Flamengo y Huauchamate están clasificados. La U Católica también. Con Cruzeiro aquí. Aquí también todo está decidido. Ya sea Grequio y la Internacional clasifican. Palestino por lo menos va a dejar Talleres afuera. Por lo menos. Y aquí River todavía no está eliminado. Todavía no está eliminado. Y aquí Palmeiras ya está y queda poquillo. Y Atlético Nacional. Muy malo, muy malo. No puedo estar contento. No puedo estar contento. Hemos arrancado una serie que es muy mala. Un empate frente al Palestino que no debería ser. Y una derrota que tampoco debería ser. Capítulo 3. Hemos ido arriba de lo que esperaba hasta la prensa. Todo el mundo está a gusto, pero tenemos que seguir trabajando. Sí, tenemos que seguir trabajando. Estamos en una serie muy mala. Muy mala. Muy mala. Aunque hemos perdido puntos que no deberíamos perder. Pero bueno, señores, les amo. Y recuerden de suscribirse al canal, de compartir el video, de darle deditos arriba. Y de seguirme por las redes sociales que os voy a dejar en todos lados. Y bueno,
Nos vemos en un próximo video. 5, 4, 3, 2, 1. Chao, 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 chao.